Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Europa y Francia necesitan una España fuerte y unida. ¡Viva Cataluña! ¡And visca España! Van a apostar por más tensión, por más problemas, por más división y por menos dedicación a los problemas reales. Junts pel Sí ha obtenido la confianza mayoritaria de la sociedad catalana, pero no para seguir creando problemas, sino para resolverlos. No para saltarse la ley o actuar contra la ley, sino para respetar la ley. Y desde luego, si tiene que hacer algo es gobernar para todos y no gobernar para una parte de la ciudadanía catalana que le ha apoyado. Hem guanyat, hemos ganado, we have won, no sabem enganyar. Que crec que és un missatge important avui, que aquesta és una victòria que nosaltres administrarem amb sentit de cohesió i d'integració a dintre de Catalunya i amb sentit de concòrdia respecte a tothom. Respecte a España, respecte a Europa y respecte al món. Moltes gràcies. En relación a nuestros resultados, lo he manifestado, no son los que esperábamos, no son los que nos gustan, no son los que nos permiten estar satisfechos. No es menos cierto que estos 11 diputados son más que los 6, 7 que las encuestas señalaban a mitad de julio. En lo que se refiere a nuestro resultado, lo digo claramente, es altamente decepcionante. Hemos apostado en esta campaña por escuchar, hemos apostado por el sentido común y hemos apostado por la responsabilidad de Estado. Y está claro que la responsabilidad de Estado no ha funcionado electoralmente en esta campaña. Parece que ha funcionado lo contrario. España no necesita un presidente de gobierno que amenace a los catalanes con enviar al ejército. España necesita un presidente que sepa escuchar a Cataluña y yo quiero ser ese presidente. Artur Mas solo puede hacer una cosa, y es dimitir e irse a su casa. Dimitir. Con estos resultados solo hay una opción y son hacer unas nuevas elecciones en las que nos presentemos como partidos, con nuestros programas, como no han hecho ellos. Nosotros sí que lo hemos hecho en estas elecciones, pero pedimos unas nuevas elecciones, de verdad, unas nuevas elecciones autonómicas, unas nuevas elecciones en las que los catalanes elijan a partidos y a programas para gobernar el futuro de los 7,5 millones de los catalanes. No és un procés polític, és un procés de ruptura política amb la monarquia borbònica, amb les lleis dels mercats i amb les lleis de la troika. Avui és la nit en què tot comença, en què comencem la ruptura i la desobediència.
No te preocupes, si eres todavía de los que no saben qué ha pasado, quién ha ganado, quién ha perdido, si eres de los que todavía no saben quiénes son los nuestros, no te preocupes, porque estamos todos igual. Y vamos a ver si con la ayuda de la prensa internacional y con un poquito de sosiego, más allá del ruido que generan los medios de comunicación en España, podemos comprender qué es lo que ha pasado con precisión, para hacernos una idea del futuro que nos espera. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, ese espacio en el que nos reunimos un grupo de resistentes, la audiencia, junto a unas tazas de café con las portadas de los periódicos y tratamos de observar la realidad de este país tan convulsa, en este mundo tan cambiante. Y saludamos en primer lugar a quienes se incorporan en diferido a este programa. Muchos de ellos son expatriados, sabéis que en parte somos casi la radio del expatriado, y que sienten que tienen un hilo de Ariadna, un hilo que les conecta todavía con su país. Estamos cerca. Y por supuesto, muy buenos días a todos aquellos que se incorporan también en directo, que son nuestra avanzadilla, la resistencia, nuestro CIS particular, un focus group con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que se están incorporando en Twitter. Los veo: Monse Gómez, Gracia Moreno, Rafael Domingo, María Loto, Monse Merino, Celemín, Jab Balfri. También se añaden Caque, Fanny Suárez, Alicia, Fanny Grande, Juan Cruz, Malagón, Rojo hasta la médula, Spanish Revolution, PSV. Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias. 2 días han pasado y ya os echaba mucho de menos. Vamos a utilizar un hashtag para poder comentar, para que podáis aportar también vuestras impresiones sobre lo que ocurrió ayer y el escenario que se abre ahora, que nos queda por delante. Y el hashtag que vamos a utilizar es La Cafetera 27S, ni sí ni no. La Cafetera 27S, ni sí ni no. Que es un poco el retrato de lo que pasó ayer. Y para tratar de explicarlo, para tratar de hablar de qué es lo que ocurrió, hablaremos con Nacho Corredor, sabéis que es politólogo, que ha participado aquí en algunas ocasiones para darnos claves de las elecciones en Cataluña, lo sigue con muchísima intensidad, es un súper experto en este ámbito y siempre lo explica además de una manera muy sosegada, muy tranquila, muy comprensible, así que hablaremos con él. Y también hablaremos con Julia Maja. Julia Maja es una periodista internacional, una corresponsal alemana, que fue protagonista, sin desearlo, sin sentirlo, fue protagonista a lo largo de este fin de semana de una formidable polémica en Cataluña, porque entrevistó al número 7 de Junts pel Sí, por Barcelona, y él le contó que le llegó a insinuar, pero de forma bastante abierta, lo hablamos, que se puede frenar la independencia con un nuevo estatut. Claro, el revuelo que se montó fue monumental, hasta el punto de que la CUP llegó a emitir un comunicado manifestando una enorme preocupación por esa salida estatutaria que insinuaba Oriol Amat. Decía que demostraba las enormes contradicciones que hay en el seno de la candidatura de Artur Mas. Bueno, el equipo de prensa de Junts pel Sí intentó que ese fragmento de audio no se publicase. Y gracias, entre otras cosas, a las presiones del diario.es, y a que esto se conoció, se hizo público y que la propia periodista lo contó en un tuit, al final pudimos escuchar esos audios. Y son bastante significativos, porque sobre todo nos revelan cómo puede ser el día después, en qué va a consistir el día después. Así que hablaremos con Nacho Corredor y hablaremos también con Julia Maja. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Fernando. Nacho. Radiocable.com. Nacho Corredor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver si nos puedes ayudar a leer mejor los datos, porque las televisiones anoche presentaban los resultados como el gran fracaso del independentismo. ¿Se observa de esta manera allí? La verdad es que lo primero que hicieron desde la candidatura de Junts pel Sí fue darse prisa y venderlo como un éxito. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, pues por un lado, aquellos que han planteado estas elecciones como un plebiscito deberían admitir que no lo han ganado, se han quedado a las puertas, no lo han ganado, pero por otro lado es verdad que no hay ninguna solución posible
en el debate político catalán que no pase por Junts pel Sí y, por tanto, que no pase por las fuerzas independentistas. Sí que hay un mensaje claro que yo no sé si en el gobierno y mucho menos de cara a las generales que están en su propia precampaña, en su propia campaña ya directamente, pero hay un mensaje que es que esto no ha terminado aquí y pueden tener la tentación de dejarlo, ¿no? Sí, bueno, yo lo que creo es que en realidad hoy o ayer lo que empezaron fue muchas cosas. Entre otras cosas porque por primera vez hay una mayoría explícita de escaños, en cualquier caso, favorable a la independencia. Hasta ahora no era explícito el apoyo de determinados partidos como Convergencia a la independencia, y ahora sí que lo hay. Justo los días previos a las elecciones se filtraron unas declaraciones del número 7 de la candidatura de Junts pel Sí, de Oriol Amat, que es quien se pretende que sea el nuevo conseller de Economía, donde lo que decía es que esto quizá acaba con una nueva reforma del Estatuto de Autonomía. Y a esto se añade mensajes que ha habido también por lo bajín en las últimas semanas, donde se insiste que las elecciones generales son la segunda vuelta de lo que ha pasado hoy aquí. Y lo veremos, entre otras cosas, porque es muy probable que, dado el éxito electoral que ha tenido Junts pel Sí, la fórmula se repita de cara a las elecciones generales. Lo que está por ver es con qué planteamiento, porque no es lo mismo que hubieran tenido una victoria arrolladora que haberse quedado con una mayoría que, por cierto, en el caso de que más necesite, y los necesita, los votos de las CUP para ser investido presidente, no bastará con una abstención de las CUP, sino que tienen que votarlo favorablemente, porque si no lo votan favorablemente va a haber más diputados en contra de la investidura que favorables a la investidura. Por tanto, en realidad, no sé si se ha solucionado excesivamente la noche. Te decía la última vez que nos vimos que el peor resultado que podía haber es que hubiera una mayoría que no fuera clara, una mayoría de escaños, pero no de votos, y es precisamente lo que ha pasado. Pero fíjate, aludías a esas palabras de Oriol Amat con Julia Macher en la ARD alemana, cuando hablaba de la posibilidad de frenar la independencia con un nuevo estatut. ¿Esa es una tesis verdaderamente extendida o ha sido una salida de tono anecdótica? ¿Está extendida esta posibilidad? No está extendida esa posibilidad, no es un escenario que ahora se vislumbre de forma mayoritaria por los partidarios de la independencia, pero no es la primera vez, por cierto, que yo escucho a un dirigente de Convergencia Democrática o de su entorno apuntar hacia esa posibilidad. Bueno, es lo que vino a decir de una manera o de otra Miquel Iceta cuando decía que había mantenido una conversación privada con Artur Mas en la que le venía a presentar un escenario parecido. No era exactamente igual, pero venía a hablar de el inicio de una negociación si se llegaba con la suficiente fuerza, ¿no? Sí, yo lo que creo es que incluso ni el PSC es tan poco ambicioso como lo que planteó el propio Oriol Amat. Y por eso durante mucho tiempo incluso abrió la puerta a una consulta específica en Cataluña sobre no se sabe exactamente qué. La clave está en qué es lo que presenta Convergencia y Esquerra como programa electoral de cara a las generales. ¿Presentarán un referéndum pactado? ¿Presentarán un nuevo estatus de Cataluña dentro de España? Lo desconozco. En cualquier caso, insisto en la idea de que si Junts pel Sí no participa del nuevo pacto político que se quiera dar en España, de la reforma que se quiera plantear, no hay reforma posible. Y por tanto, si Junts pel Sí, ante una posibilidad de reforma, dice que no hay posibilidad de que esa reforma tenga éxito, por lo menos sirva para algo. Entre los asuntos que nos dejó la noche, hubo algunos como el impacto en el Partido Popular, ¿no? El resultado electoral, que es un desplome, ha quedado prácticamente en una situación irrelevante. Al Partido Popular el tema catalán le interesa relativamente solucionarlo, entre otras cosas porque en Cataluña no está su gran bolsa de votos. Se ha demostrado en esta ocasión que el Partido Popular en Cataluña no es el partido más representativo ni siquiera de los defensores de la Constitución, es la tercera fuerza por detrás de los socialistas y por detrás también de Ciudadanos, y el PP en Cataluña es lo que es. He de decir también, por cierto, que el tracking de algunos partidos políticos, las encuestas que hacían a diario algunos partidos políticos esta semana, lo que han identificado es una bajada de entre 3 y 4 diputados en los últimos días como consecuencia de la famosa ya y mítica y memorable entrevista de Carlos Alsina a Mariano Rajoy.
en que no era capaz de dar una respuesta sobre uno de los ejes de la campaña, que era que si Cataluña era independiente, los ciudadanos de Cataluña dejarían de ser europeos. Esto obviamente ha beneficiado a Ciutadans, que se le preveía un éxito, pero no de 25 escaños, un poquito menos, porque entiendo que el electorado del Partido Popular ha tenido incluso un punto de vergüenza de uno de sus principales dirigentes, ¿no? Otro de los resultados llamativos ha sido el resultado de Podemos, de Catalunya Sí que es Pot, y es un resultado muy duro para Podemos, ¿no? Es duro para Podemos y es duro también para Iniciativa Verds. Iniciativa Verds tenía 13 escaños en el actual Parlament. Estamos hablando de que hace 2 meses, cuando todavía no estaba decidido, 2-3 meses, que Convergencia y Esquerra fueran juntos a las elecciones, salió una encuesta que apuntaba que una coalición de Podemos con Iniciativa podía disputarle incluso el primer lugar a Convergencia Democrática de Cataluña en unas elecciones. Estamos hablando de un partido que pretendía o liderar o por lo menos formar parte como líder también de la oposición en el Parlamento de Cataluña. Ni la marca electoral ha sido buena, Catalunya Sí que es Pot, ni ha sido especialmente bueno candidato, sobre todo por poco conocido, ni sé exactamente si ha sido muy lógico el mensaje que se han ido lanzando en las últimas semanas de campaña electoral, porque por un lado teníamos a Pablo Iglesias apelar a la identidad de sus votantes, cosa que por cierto ha molestado a los sectores más catalanistas de la coalición, y por otro lado teníamos claramente a Íñigo Errejón pues apostar por un referéndum en Cataluña. Muy probablemente también la polarización entre los partidarios del sí y los partidarios del no en una candidatura que no se ha querido posicionar deliberadamente en este tema no le ha ayudado excesivamente a tener un buen resultado. El viernes, cuando hablamos aquí con Juan Carlos Monedero, dijo que tenía que haber quedado más claro que en Catalunya Sí que es Pot el peso principal era Podemos. Y hay quien hacía el análisis anoche, decía, quizá que se haya diluido la marca de Podemos ha sido perjudicial, lo cual puede tener una lectura de cara a las generales para ver de qué manera acuden y con qué partidos y de qué forma manifiestan su marca. ¿Te parece que es posible esto? Que al PSC le han ido más o menos bien las cosas en Cataluña porque ha aguantado el tipo, desde luego le ayuda de cara a las generales. Que a Podemos o a Catalunya Sí que es Pot no le haya ido bien en las elecciones catalanas, no le ayuda excesivamente. No sé exactamente si tiene que ver con la marca. Es verdad que en ninguno de los debates electorales el candidato de Catalunya Sí que es Pot aprovechaba para recordar que él era Podemos. De hecho, curiosamente, Pablo Iglesias, creo que en un tuit, dijo, era una foto donde ponía Catalunya Sí que es Pot, es Podemos, y fue muy criticado en Cataluña por explicitarlo así. Tuvieron poder a la hora, en el caso de Podemos, de decidir quién era el candidato y quién no. De hecho, me consta que los líderes de Podemos fueron personalmente quienes estuvieron en Cataluña intentando reclutar a alguien. Pero es verdad que en Iniciativa y en Podemos no se han puesto en ningún momento de acuerdo en quién querían que fuera su candidato, y al final fueron descartando hasta que tuvieron lo mejor que pudieron tener con todas las condiciones que unos y otros se ponían entre sí, que es a Lluís Rabell, ¿no? Y PSC, el PSC desde luego, no sé si se le puede atribuir a la campaña que ha hecho, porque en esto he visto muchos elogios en la prensa. Yo no considero que haya hecho una campaña tan llamativa y desde luego que lo anecdótico haya podido tener tanto peso, ¿no? Pero el resultado es bueno. Es bueno sobre todo porque el PSC ha estado de los últimos 3 años de legislatura 2 inmersos en crisis constantes. Por lo tanto, seguir manteniendo la tercera posición en escaños no parece una mala noticia para ellos, ¿no? Es cierto que en las elecciones municipales el PSC quedó segunda fuerza y yo creo que debe en gran medida a la militancia que tiene repartida y concienciada y muy militante, que se hayan ido activando en el último momento personas favorables a esta opción. Está por ver, eso sí, si es verdad que, como alguien dice, el baile del Don't Stop Me Now de Miquel Iceta de verdad tiene efecto. Yo lo que creo que de verdad que ha tenido efecto es el gran despliegue, la gran presencia de Pedro Sánchez en esta campaña. En los spots electorales del PSC salía, de los 30 segundos que duraba, salía 20 segundos Pedro Sánchez y 10 segundos Miquel Iceta. Entre otras cosas porque Pedro Sánchez goza de una buena popularidad, no solo en el conjunto de España, sino entre determinados electores en Cataluña, y mucha gente se ha sentido interpelada por el conjunto del socialismo español. De hecho, hemos tenido una participación más parecida a lo que hay habitualmente en las elecciones generales, donde el PSC
hasta hace una legislatura por lo menos tenía grandes resultados que a lo que venían siendo las elecciones autonómicas de forma habitual. Pues Nacho Corredor, te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado a leer mejor estos datos. Muy buenos días, muy buena suerte y muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. Anoche llegué a pensar que Mas iba a ser capaz de dimitir para dejar que siguiera el proceso que él ha puesto en marcha adelante. Hoy ya no me lo creo. Me ha llamado mucho la atención que el PP no sea capaz de reconocer la victoria, que el PSOE se haya puesto las banderas por detrás, en plan somos los jefes, y que Ciudadanos diga, no, más elecciones, más elecciones. Buenos días, soy Santi Cerrato. Hola, Fernando. Radiocable.com. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Hay una pista que nos la puede dar un suceso de este fin de semana. Resulta que Oriol Amat, que es el número 7 de Junts pel Sí por Barcelona, fue entrevistado en una radio alemana, en la RD. Y allí, tratando de ser pedagógico y con la distancia que parece que da la prensa internacional, insinuó que la independencia se puede frenar con un nuevo estatuto. Claro, cuando los de prensa se dieron cuenta, intentaron que la periodista no incluyera esas declaraciones, pero ya era tarde. Y finalmente accedieron a que se publicara íntegramente. Imaginaos. Hubo desmentidos, cruce de acusaciones en Twitter e incluso un comunicado de la CUP manifestando enorme preocupación por esa salida estatutaria que insinuaba Amat y decían esas palabras, lejos de ser un hecho aislado, son una muestra de las contradicciones que hay en la candidatura de Artur Mas y añadían pues su compromiso firme e inamovible con la independencia. Aquella entrevista, aquella pregunta se la hizo la periodista Julia Maja. Julia, muy buenos días. Hola, buenos días. Julia, ¿cuál fue la tesis que defendió Oriol Amat? Sí, o sea, la tesis que defiende Amat ahí, o que él ve como el escenario más posible después de las elecciones catalanas y las plazas de ese Congreso, es empezar negociaciones por un nuevo estatuto, porque según su opinión, un 80% de la población catalana está mal con el encaje actual, con la situación actual con España, pero que solo un 40% es realmente independentista, y que el nuevo estatuto que trata esos temas, el económico, el político, el nacional, tendría el apoyo de un 70% de la población. Además vino a decir que el proceso acabaría con una propuesta de España en ese sentido, ¿no? Sí, según su punto de vista era eso. O sea, yo tenía la impresión de que él ahí hablaba bastante a título personal, pero que era una de las posiciones de una parte de Junts pel Sí. ¿Por qué crees que contó aquello? Porque parece que estaba tratando de ser pedagógico porque hablaba para un medio internacional, ¿no? Exacto, yo tenía esa impresión, o sea, que estaba intentando como hacer labor pedagógica, porque tanto yo como la otra persona con la que entrevisté a Oriol Amat, pues veníamos con una óptica bastante alemana esa entrevista, con una óptica, digamos, no sé, a lo mejor es un poco la óptica que muchos alemanes tienen por venir de un Estado federal, de preguntarse, bueno, si son problemas concretos, ¿por qué no se solucionan los problemas concretos con soluciones concretas? ¿Por qué hay que dar ese paso radical de romper con España? Y él estaba intentando explicar eso y al mismo tiempo intentando tranquilizar un poco, porque creo que en lo que es la comunidad internacional no se ve con cierto recelo el escenario de un nuevo Estado. O sea, yo creo que la Unión Europea, y esa fue también nuestra argumentación durante la entrevista, no tiene demasiado interés en dar un ejemplo de precedencia, apoyar una Cataluña independiente pensando que habrá después otras regiones con bastante potencia económica, como el Veneto, Alsacia, Baden-Württemberg, Bayern, lo que sea, que también quieran dar ese paso por motivos económicos. O sea, yo sé que en el problema catalán se mezclan más cosas más allá del motivo económico, pero que me imagino que la posición europea, al menos así se transmite en los medios alemanes, es eso. Julia, ¿en aquel momento él fue consciente de la importancia de esas palabras? En parte sí y en parte no. O sea, me sorprendió, por eso también pregunté 3 veces si realmente eso era un escenario para él, o sea, ir a un estatuto de autonomía y concretamente ese escenario, sabiendo la presión que hay en la calle, pero también sabía que era como una noticia con un valor muy diferente en aquí, o sea, en Cataluña y en España y en Alemania.
tenía, para mí como corresponsal extranjera, tenía cierto interés porque confirmaba la tesis que yo, la hipótesis que yo tengo, que creo que es también el intento de enseñar mucho músculo para negociar algo. Yo no digo que sea un estatuto, pero puede ser una reforma constitucional, un pacto fiscal, una especie de un otro encaje. Pero que eso en ese sentido no me sorprendió tanto, que lo que son negociaciones, un intento de negociaciones, pero me sorprendió porque sé que también la posición que hay aquí y la cantidad de gente que cree y que prefiere un camino más rupturista. Se montó mucho revuelo después y fue a través de un mensaje que publicaste en Twitter, y creo que el proceso después es que se pusieron en contacto contigo para que no publicases esa respuesta, ¿no? Aunque luego aceptaron. Es que el camino fue un poco extraño, porque yo después de la entrevista, dándome cuenta de que sí tenía un valor informativo, también para mí como corresponsal alemana, en el escenario que te he explicado, que creo que confirma la estrategia de enseñar músculos para negociaciones, publiqué un tuit en alemán. Ese tuit pues fue contestado por un catalán que habla alemán, que me preguntaba más concretamente por el contenido, poniéndolo en cuestión, y yo lo resumí que posible escenario, que, repito, no es lo mismo que la estrategia, es negociaciones para un nuevo estatuto con la ayuda de la Unión Europea y con Madrid. Estuvo ahí, estaba fuera y no pasó nada durante media hora, y entonces me llamaron del departamento de prensa y me pidieron que querían revisar la entrevista. Es un proceder que en Alemania también se hace, que un político tiene derecho a hacer eso. Y hablando con mi compañero de trabajo, pues dijimos, vale, pues entonces sí. A raíz de eso yo dije que me gustaría publicarla, también incluyendo obviamente matizaciones por su parte. Dijeron que me rogaron que no publicara cortes de voz que contradigan la posición oficial de soberanía, o sea, de un intento de crear una mayoría para un escenario independentista. Y después, el día siguiente, que fue un poco complicado porque ya era jornada de reflexión, ese tuit se tradujo en castellano, es el tuit original que había escrito, y ya empezaba a haber más presión. Claro, la situación es, yo salgo de la entrevista y me encuentro con compañeros de la prensa internacional y obviamente comento con ellos el tema que hay. O sea, que esa entrevista ya entre los compañeros internacionales ya se hablaba, y ya estaba fuera. Quizás haciendo un poco de autocrítica, digamos, desde un punto de vista de ética profesional, lo más sensato habría sido en ese momento que me dicen, que me piden que no publique la entrevista entera o que no se publique la entrevista entera, habría sido decir, lo siento, el tuit está fuera y ya está. Bueno, lo cierto es que revela algo que, digamos, que era fácil sospechar o entrever en este enorme pulso que se está viviendo. Yo te quiero preguntar, Julia, ya que te tengo aquí y que tengo la oportunidad de preguntarte, ¿cuál es la visión que se tiene en la prensa internacional de lo que ocurrió ayer? Porque si vemos la prensa nacional, la mayor parte de los periódicos hablan de una clara derrota del independentismo, pero si vemos la BBC, por ejemplo, hablan de la victoria del sí y de la victoria de los independentistas. O sea, yo lo que he mirado ayer un poco ha sido prensa alemana, y sí es victoria de las listas separatistas en escaños, pero siempre añadiendo que no es una victoria en votos. O sea, lo que se ha hecho ahí es simplemente contar cuántos diputados hay, y los que han ganado, los que tienen la mayoría son Junts pel Sí más CUP, pero también diciendo que no hay una mayoría en votos, por lo cual si se leen en clave plebiscitaria no tienen esa contundencia que se esperaba. Pues Julia Maja, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Julia, muy buenos días y muy buena suerte. Vale, gracias a vosotros. Radiocable.com. Después del día señalado, hoy es el día de las interpretaciones. Cada uno hará la suya. La realidad es que sigue muy ajustado, igual que antes. Pero yo solo puedo constatar una cosa.
He venido de casa al trabajo, son las 6 menos 5 y todo sigue exactamente en el mismo sitio. Un saludo de Félix para toda la resistencia. Buenos días. Pues que te levantas pronto, Félix. Que todo siga igual a esa hora es duro. Te levantas más o menos... Yo me levanto un poquito después que tú. Pero efectivamente, todo sigue igual. Ya está aquí el día siguiente. Hay un poquito de exaltación. Vemos algo de borrachera de los éxitos, resacas de los fracasos. Pero ya ha llegado el día siguiente. Y la cuestión es que el independentismo vence en escaños, pero no en votos. Ese es el titular que ha elegido la prensa internacional, por ejemplo la BBC. Pero no es el que han elegido en España. Y ese es el titular. De lo contrario, daría que pensar que se han solucionado los problemas como piensa la prensa de Madrid. ¿Y se han solucionado? No. Había ayer un tuit muy interesante de Isaac Rosa que decía: a los que celebran que los independentistas solamente sean un 48%, que alguien les explique que hace 10 años no llegaban al 20%. Y es que no hay duda de que el ascenso del independentismo es formidable. Así que yo pienso que Rajoy se puede apuntar el éxito de haber dejado un país con mayor inestabilidad de lo que lo había recogido, ¿no? Tanto denunciar que España se rompía y empezó a romperse en la etapa del Partido Popular. Pero claro, si uno escuchaba las tertulias de anoche, lo que podía tener la impresión era de que estábamos ante una formidable y novedosa derrota del independentismo, y eso no es verdad. No solo porque, como dice Isaac Ross, han pasado del 20 al 48% y es un problema creciente, indudablemente creciente, sino porque además en realidad ayer lo que se confirmó es lo que venían recogiendo las encuestas en las últimas semanas, que iba a haber una victoria en escaños pero no en voto, así que nadie se puede sorprender tampoco por el resultado. Era bastante previsible. Y si el gobierno tiene la tentación de dejar que el problema siga creciendo sin abordar inmediatamente una negociación, esto que hoy se recoge como una advertencia dentro de unos pocos meses se puede concretar con una amenaza definitiva. Y es que fijaos en las portadas, porque estoy viéndolas aquí y la prensa de Madrid abre con ese marco. Trata de dibujar un independentismo derrotado, totalmente derrotado, carente de legitimidad. Y honestamente, todos somos muy conscientes de que si no estuviera la independencia sobre la mesa y no se tratase de Cataluña, a nadie se le ocurriría negar la legitimidad política de la iniciativa, teniendo mayoría en escaños. De la iniciativa que no fuera esta, claro. Pero es que al final el que no se consuela es porque no quiere. Y tenemos un problema, lo tenemos. Y el problema representa el 15% del PIB de España, el 15%. Así que es un problema bastante grande. Y o alguien coge las riendas o nos vamos al precipicio todos. Me parecía muy buena la reflexión que nos hacía Julia Maja cuando decía que en Alemania, además creo que alguien lo habéis tuiteado porque lo acabo de retuitear, que en Alemania lo que se preguntan es cuál es el problema y dónde podemos poner las soluciones. La óptica alemana, recuerda Lucía Arana en Twitter, dice: la óptica alemana, si son problemas concretos, ¿por qué no buscamos soluciones concretas? Bueno, aquí estamos en la propaganda absoluta, como si no hubiera pasado nada. Sí, al fin y al cabo queda mucho tiempo por delante. Claro, la cuestión es esta. ¿Va a coger alguien las riendas o nos vamos todos juntos al precipicio? Porque el Partido Popular ha encontrado en esto un argumento perfecto para la campaña para las generales, así que, de momento, otra prórroga hasta el mes de enero o febrero. En el caso, además, de que resulten victoriosos en las elecciones, porque si no son ellos los elegidos para gobernar este país, pues habrá que iniciar todo este proceso para convencer a alguien de que algo hay que hacer con el nuevo gobierno que salga de las urnas, en las generales. Así que el lío es monumental, y como dijo aquí el viernes Juan Carlos Monedero, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y no pasará nada. Tendrán que sentarse a discutir, tendrán que sentarse a hablar. Y habrá que hablar de darles 1 o 2 puntos del PIB. Habrá que hablar de cómo resolvemos esto. En fin, escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo. Eres la resistencia y no estás sola.
Y entonces vemos las portadas de los periódicos. El periódico El País: los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito. El periódico ABC: Cataluña no se quiere ir. El periódico El Mundo: la mayoría de los catalanes dicen no a la independencia. El periódico La Razón: Mas no consigue sus objetivos. Prensa de Madrid. Atención, La Vanguardia: el sí se impone. Tampoco es preciso. El periódico de Cataluña: un buen retrato. Amarga victoria. Es una victoria que no ha gustado a nadie. Y como decía Nacho Corredor, al final lo más sencillo era que el resultado fuera contundente, en la dirección que fuera, pero que fuera contundente, porque si no, la batalla de legitimidades, la batalla de interpretaciones nos va a tener entretenidos todavía una buena temporada. En cuanto se conocieron los resultados electorales, compareció Pedro Sánchez. Junts pel Sí ha obtenido la confianza mayoritaria de la sociedad catalana, pero no para seguir creando problemas, sino para resolverlos. No para saltarse la ley o actuar contra la ley, sino para respetar la ley. Y desde luego, si tiene que hacer algo es gobernar para todos y no gobernar para una parte de la ciudadanía catalana que le ha apoyado. Pues Artur Mas incluyó la cohesión, la unidad y tendió la mano al resto del país, también a Europa y al mundo, pero no había que sacar muchos mensajes entre líneas para ver que el mensaje perseguía una cierta conciliación. Artur Mas. Lo que pasa es que lo que no sabemos es si se le queda mucho tiempo, porque necesita de el espacio que le puede otorgar la CUP. Que crec que és un missatge important avui, que aquesta és una victòria que nosaltres administrarem amb sentit de cohesió i d'integració a dintre de Catalunya i amb sentit de concòrdia respecte a tothom. Respecte a Espanya, respecte a Europa y respecte al món. Moltes gràcies. Concordia respecto a España, Europa y al mundo. Y está bien que dirigiese ese mensaje, por cierto, que cuando anunció el resultado electoral, con el ímpetu que da el fin del recuento, bueno, se creció un poco, pero dijo que habían ganado. Lo dijo en varios idiomas. Hem guanyat, hemos ganado, we have won. ¡No se enganyé! Está bien que lo planteas en términos abiertos, multinacionales, no está mal, porque además la campaña, como recordáis perfectamente, como sabéis perfectamente, ha tenido unos tintes, digamos que aquí se han concentrado también los anhelos de Francia, Alemania, incluso Estados Unidos con las palabras pronunciadas por Obama, pero es que aquí cerró la campaña del Partido Popular Sarkozy con este discurso, con este mensaje. Europa y Francia necesitan una España fuerte y unida. ¡Viva Cataluña! ¡And visca España! Así cerraron la campaña, mensaje del viernes, el cierre de la campaña electoral con los resultados que todos conocéis, ¿no? Xavier García Albiol también compareció la noche electoral, un dato nefasto para el Partido Popular, en solo 3 años, en 3 años han caído 8 escaños. Hay que decir también que la caída de Xavier García Albiol, porque se ha afianzado en esa posición radical, ha sido menor de lo que esperaba el Partido Popular, y eso es un hecho cierto. Yo ya lo dije, desde luego le han ubicado perfectamente, han elegido un buen candidato para el PP, porque es un candidato muy radical y son los márgenes que les quedaban por rascar en Cataluña, o por lo menos por afianzarlos, porque la caída en las encuestas iban en caída libre absolutamente, y así lo reconoció ayer el propio Xavier García Albiol, lanzándole, por cierto, un buen capón a su antigua compañera. En relación a nuestros resultados, lo he manifestado, no son los que esperábamos, no son los que nos gustan, no son los que nos permiten estar satisfechos. No es menos cierto que estos 11 diputados son más que los 6, 7 que las encuestas señalaban a mitad de julio. Tampoco podía celebrar mucho los resultados Cataluña Sí que es Pot, Podemos, y compareció el propio Pablo Iglesias, con 2 mensajes. El primero, mostrando decepción por los resultados,
y el segundo proponiéndose como presidente del gobierno. Escuchadlo. En lo que se refiere a nuestro resultado, lo digo claramente, es altamente decepcionante. Hemos apostado en esta campaña por escuchar, hemos apostado por el sentido común y hemos apostado por la responsabilidad de Estado. Y está claro que la responsabilidad de Estado no ha funcionado electoralmente en esta campaña. Parece que ha funcionado lo contrario. Ha funcionado la responsabilidad de Estado, dijo, y lo sostuvo además tras alguna pregunta. Dijo, nosotros es que hemos apostado por una campaña con un cierto perfil de responsabilidad, pero en ese mismo discurso llegó a decir que España lo que necesita es un nuevo presidente y dijo, y yo estoy dispuesto a serlo. España no necesita un presidente de gobierno que amenace a los catalanes con enviar al ejército. España necesita un presidente que sepa escuchar a Cataluña y yo quiero ser ese presidente. Desde luego, con un resultado de 10 diputados, no sé si era el momento más oportuno para proponerse. A mí me llamó la atención. Yo me imagino que tenía pensado utilizar la comparecencia y los focos que reúne una comparecencia de esta naturaleza para hacer esa propuesta, pero ayer la imagen era complicada. Y me recordó, y además alguno vi que lo estabais recordando y que lo estáis recordando ahora en Twitter, no sé si lo decía Celemín o Rojo Cabreado, recordaba esas palabras de Juan Carlos Monedero aquí el viernes, en la cafetera, cuando dijo: quizá debería haber estado más presente en la marca de Cataluña Sí que es Pot, debería haber estado más presente Podemos. Dijo, tendría que haber quedado claro que en Cataluña Sí que es Pot el peso principal es Podemos. Porque mucho ojo, ahora comienza un debate sobre las elecciones generales para saber si pueden o deben acudir de la mano con otros partidos y en qué condiciones y bajo qué siglas, bajo qué marca, ¿no? Y qué marca va a ser la que tenga más peso. En esto ayer había debate en la red, si había influido negativa o positivamente. Vi también un tuit de Javier, de Carne Cruda, que dice, bueno, es relativo, porque hay que recordar que los Verds en Cataluña antes obtenían mejor resultado, así que quizá también les ha perjudicado. Pero hay que tener cuidado porque la equiparación con las elecciones, que esto lo están haciendo en el Partido Popular, en el Partido Socialista, el resto de los partidos políticos, están contrastando con los datos de otras convocatorias electorales, pero son diferentes. Primero porque no existía la irrupción de dos nuevos partidos, con lo cual los antecedentes son... fundamentalmente de Podemos. Los antecedentes son diferentes, radicalmente diferentes, ¿no? Pero luego, además, no estaba sobre la mesa el escenario de la independencia con esta virulencia, ¿no? Así que comparar las dos cosas es que son escenarios muy diferentes. Pero lo cierto es que ahora se va a abrir el debate en Podemos sobre de qué forma acudir a las elecciones. Si de la mano o separados con otras formaciones políticas, ¿no? Lo cual puede perjudicar a Izquierda Unida. Claro, es difícil saber qué es lo que ha fallado en la campaña. Nacho Corredor nos decía, probablemente el candidato no era suficientemente conocido, probablemente Podemos ha jugado también con una intensidad moderada, conscientemente moderada. Porque imaginaos que ellos se posicionan a favor de la independencia, que viendo la procedencia de algunos miembros de esta candidatura, de Cataluña Sí que es Pot, podía haber sucedido. Pero no, se pusieron de perfil, probablemente de cara a las elecciones generales, ¿no? Manejando un discurso, bueno, sí por el derecho a decidir, pero no por la independencia. Y esto es muy interesante, y quiero poner aquí especialmente el foco, porque cuando los periódicos hoy dicen, la mayoría de los catalanes dicen no a la independencia, los independentistas pierden su plebiscito, como dice El País, o como dice El Mundo, o como dice La Razón, más no consigue sus objetivos, o como dice la ABC, Cataluña no se quiere ir, están incluyendo allí a Cataluña Sí que es Pot. Y no es exactamente, porque Cataluña Sí que es Pot lo que propone es que se pueda decidir, que se pueda elegir, que se pueda hacer un referéndum. No dicen que votarían en ese referéndum. Y sospecho que dentro de Cataluña Sí que es Pot habría quien votase que no, también habría quien votase que sí. Así que esa mayoría homogénea que describen los periódicos es un poco imprecisa. Por eso digo que ese titular expresa más bien un anhelo que una información, ¿no? Lo digo para que cojamos todas las advertencias. Luego, ahora en Radio Cable estamos elaborando, lo publicaremos a lo largo de la mañana, estamos elaborando ya un resumen con la prensa internacional. ¿Cómo lo ha retratado la prensa internacional? ¿Cómo lo ha recogido? Aunque básicamente Julia Maja nos describía un poco la sensación de la prensa alemana. En la prensa británica hemos detectado básicamente la misma posición, que es
la independencia, las posturas independentistas han ganado en Cataluña, porque allí no se hace la distinción, allí se dice, ¿cómo es la ley electoral? ¿El que gana en escaños gana? Pues gana. Ahora hemos decidido que no, que también en votos. Bueno, es verdad que para tomar una decisión de este calado, de esta naturaleza, uno necesita muchas legitimidades, ¿no? Más allá de los escaños. Pero como decía antes, probablemente este debate no se habría abierto con otra comunidad autónoma y con otro escenario, ¿no? Y mucha atención, ojo, poned el foco en lo que está pasando en el País Vasco también. Porque ayer ya, el Lehendakari, ya había voces que apuntaban a que Euskadi también quiere decir algo en este debate. Y también quiere hablar, ¿no? Así que es interesante, lo vamos a intentar seguir a lo largo de los próximos días en el programa, porque ha pasado también a un segundo plano, ¿no? El que parecía el debate trascendental sobre las discusiones territoriales en nuestro país. Bueno, y ayer el que tuvo un tono muy agresivo fue la CUP. Dijo, empieza un proceso de desobediencia. Es verdad que sonaba más agresivo de lo que realmente habían manifestado, porque ellos, acto seguido, a continuación, lo que decía la CUP era en el que se pueden desobedecer leyes como la ley Mordaza, los desahucios, es decir, hablaba de una desobediencia, pero acotando los márgenes, ¿no? No se trataba de un planteamiento general sobre la unidad nacional, sobre el Estado, sobre el reto al Estado, sino que decía, nos han legitimado en votos para tomar ciertas decisiones de de confrontación legislativa, pero hablaba de ámbitos muy concretos. No és un procés polític, és un procés de ruptura política amb la monarquia borbònica, amb les lleis dels mercats i amb les lleis de la troika. Avui és la nit en què tot comença, en què comencem la ruptura i la desobediència. Bueno, y sin duda, el gran triunfo de la noche aparentemente fue para Ciudadanos, un resultado mejor de lo que esperaban y además así lo recibieron y sobre todo, a partir de ahora, lideran claramente la oposición y es un buque de salida formidable de cara a las elecciones generales, dejando a Mariano Rajoy paralizado. Y eso es un impulso monumental para Albert Rivera. Y ayer, en pleno éxtasis de los resultados, Inés Arrimadas pidió que se repitieran las elecciones. Y no solamente eso, sino que llegó a decir que Artur Mas tenía que dimitir esa misma noche. Artur Mas solo puede hacer una cosa, y es dimitir e irse a su casa. Dimitir. Y con estos resultados solo hay una opción, y son hacer unas nuevas elecciones en las que nos presentemos como partidos, con nuestros programas, como no han hecho ellos. Nosotros sí que lo hemos hecho en estas elecciones, pero pedimos unas nuevas elecciones, de verdad, unas nuevas elecciones autonómicas, unas nuevas elecciones en las que los catalanes elijan a partidos y a programas para gobernar el futuro de los 7,5 millones de los catalanes. Celebraban así Ciudadanos, como digo, con un cierto éxtasis, la borrachera de resultados, porque se encontraban que alguien había cortado la bandera de la inauguración y entraban de nuevo. Por cierto, muchos se corearon muchas Españas, España es una, España todos somos españoles, en fin, el clima era muy de eso, muy de celebración y de éxtasis nacional. Y el caso es que, bueno, pues lo estaban celebrando, pero hay algo en lo que tienes razón cuando dice Rafael Domingo, dice, finalmente, dice, todos han caído en la falacia del plebiscito, dice, pero desde fuera se ha entendido un poco mejor. Pero lo cierto es que el plebiscito, que era el discurso que había planteado Artur Mas, ya toda la prensa ha dado por hecho que se estaba celebrando, ¿no? Lo cual, en cierta forma, es una victoria también de la agenda política, porque así marcó el titular Artur Mas y así se ha ido cumpliendo, ¿no? Y luego, respecto al debate, estoy leyendo algunos mensajes muy interesantes en Twitter respecto al debate sobre cómo debe acudir Podemos o cuáles han sido los errores que ha cometido, ¿no?
Dice Ancho X, dice, más peso de Podemos, pero sí que Spot, Pablo y Errejón llevaron toda la campaña. Y efectivamente, se han implicado mucho en la campaña y por lo tanto la derrota claramente les salpica a ellos, ¿no? Pero dice Tito, dice, el problema no es que se vea su marca, sino su excesiva ambigüedad en todo, dice, tanta centralidad. Dice Tito Stop Tip. Y hay algo de eso, ¿no? También, que hay mucha gente que considera que han rebajado demasiado el discurso. Pero paralelamente también te digo una cosa, Tito. Eso les ha ido haciendo ampliar la base en las encuestas. Porque, aunque es verdad que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha observado un ligero retroceso, pero lo cierto es que han llegado a alcanzar techos que probablemente tenían que ver mucho con ese mensaje de centralidad, saliéndose un poco del discurso del 15M. Así que no lo sé, hay para todos, hay para elegir, ¿no? Pero desde luego, aquí lo llamativo es como Ciudadanos emerge como una formación con capacidad de liderazgo en el discurso que tiene que ver con la configuración del Estado. Ya no lo lidera ese discurso el Partido Popular, lo lidera Ciudadanos. En Cataluña es evidente, ¿no? Pero esto le da un impulso también formidable en los medios de comunicación en el resto de España. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Dice Rojo hasta la médula, dice, es que no se puede ir a unas elecciones catalanas pensando en las generales. Eso no se puede hacer. Y tienes mucha razón. Dice Alicia, dice, cuidadín con Ciudadanos, dice Tito, dice, después de las catalanas además les va a dar un impulso que van a subir como la espuma. Y es verdad, ¿os acordáis aquí cuando estuvo Iñaki Gabilondo, cuando estuvo aquí haciendo el programa, que Iñaki tenía una tesis, decía quizá el gobierno lo que debiera hacer es hacer coincidir las elecciones generales con las catalanas, porque se arriesga a que las elecciones catalanas sean el pistoletazo de salida de Ciudadanos. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías, Iñaki? Porque el resultante ha sido efectivamente ese, ¿no? Ahí tenemos lanzados a Ciudadanos y veremos a ver si el Partido Popular es capaz de recuperar impulso, de recuperar oxígeno de cara a las elecciones generales. Desde luego, lo que está claro es que el dilema catalán no va a quedar resuelto hasta después, porque es muy probable que el Partido Popular utilice, además no tiene tiempo ya para hacer nada, para sentarse con nadie a hablar del problema catalán. Lo va a posponer todo lo que pueda a las generales. Pero además es que va a utilizar este tema, no nos engañemos. El PP utilizará como el único garante de la continuidad de la unidad española y a ver cómo le resulta de beneficioso, de rentable fuera. Por cierto, tengo los datos de las audiencias de ayer de televisión, que me los acaban de mandar. Brutal. Radio Televisión Española se desplomó, pero se desplomó literalmente. Ganó... es que tengo que abrir el mensaje y el WhatsApp no es muy veloz. Pero ganó de calle La Sexta, creo que con un 12% de audiencia. La mitad, 12,2% La Sexta. Televisión Española, 6,6%. Televisión Española, la gran cadena nacional, la gran cadena pública, la han destrozado. La Sexta, 12,2%. Televisión Española, 6,6%. Antena 3, 8,7%, por encima de Televisión Española. Y 4, un 3,7%. Brutal. Eso sí, Gran Hermano, 16%. Este es nuestro país. Bueno, nos vamos a marchar. Además, tengo una pequeña crisis familiar que no os he contado, pero es que resulta que ayer se me ocurrió, además, mala idea de esto, que me fui sin la madre, porque estaba trabajando María, trabajaba por la mañana, por la tarde no, porque como había elecciones no tenían deportes en La Sexta. Y entonces me fui a llevar al pequeño Fer a una feria infantil que había en el Parque de Berlín, castillos hinchables y todas esas cosas. Y me lo llevo con varios amigos míos. Nos vamos de padres solteros con los niños, jugando y tal. Bueno, una de las niñas se pegó un porrazo contra un metal y se le hinchó el ojo, se le puso hecho una feria. Y el mío pegó un salto en el castillo hinchable con 5 añitos, pobrecito mío, y oigo un grito dentro del castillo hinchable. Claro, yo salté por allí con mis cosas
y se rompió un brazo. Acabamos en urgencias. Claro, el momento de llamar a su madre, que te vengas para el médico, que el niño ya... Bueno, ya sabes, no, si no es importante. 5 años y ya está escayolado el pobrecito mío, que me miraba ayer y me decía, papá, no me gusta tener un brazo roto. En fin, bueno, las cosas de la vida y las cosas de la infancia. Más seguro que un castillo hinchable no podía haber. El tío estaba botando y rebotó y cayó en mala posición, ¿no? O algo. En fin, las cosas de la vida. Así que me tengo que ir porque el pobre se está despertando. Ya llevamos casi 1 hora emitiendo. Ya hemos resuelto el asunto catalán. Ya lo hemos explicado y ahora nos vamos a ocupar de las cosas verdaderamente importantes, que son las de la vida. Comienza la semana. Disfrutadla. Pasadlo bien. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Mañana más, en la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Y no estás solo. Sal allí y cuéntales dónde nos juntamos. Adiós.